¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un devocional más. Estamos ya en el último devocional de la semana. Hemos estado hablando acerca de mi experiencia con Dios en la iglesia y cómo Dios nos habla o cómo Dios trabaja dentro de la iglesia. Hoy vamos a ver acerca de la vida en el cuerpo, es decir, la vida dentro de la iglesia, cómo debe ser la relación entre nosotros y la relación con Dios. Entre más nosotros aprendamos cómo debemos vivir en el cuerpo de Cristo, más el amor y la unidad se va a ver dentro de la iglesia. Cuando mejor nos relacionamos con Cristo, con Dios, que es la cabeza, pues habrá más vida dentro de la iglesia, una vida plena, porque todo empieza con una correcta relación con Dios, una relación íntima con el amor de Dios. Las relaciones personales correctas, o la relación más bien personal correcta con Dios es mucho más importante que el edificio, que el dinero, que el presupuesto, los programas, los métodos, el personal, el tamaño de la iglesia y cualquier otra cosa. Lo que importa dentro de la iglesia es primeramente que exista una relación correcta con Dios. Pero así como debemos tener una relación correcta con Dios, también debemos aprender a tener una relación correcta con nuestros hermanos, con los miembros del cuerpo, con los miembros de la iglesia, con cada uno de nosotros, ¿verdad? La Biblia nos enseña cómo es que nosotros podemos o debemos tratarnos unos a otros como miembros del cuerpo, como miembros de la iglesia. Y vamos a ver algunos versos y sacar algunas enseñanzas. Por ejemplo, primero Romanos 14:1 dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. El mismo 14 de Romanos, versos 12 y 13 dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Mira, este pasaje nos enseña que nosotros debemos ser pacientes con los débiles en la fe, con los inmaduros. Tenemos que ayudarles, que no debemos juzgar a los demás por cuestiones polémicas o por cuestiones que se prestan a la polémica. 1 Corintios 10:24 dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Dice, no seas egoísta, debemos buscar el bien de los demás también, no solamente el propio. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Debemos, hermanos, ser veraces en todo lo que digamos, que nuestra palabra tenga valor, no hablar mentiras o levantar falsos, que la gente crea lo que nosotros digamos, que mi palabra no sea, se ponga en tela de duda. Efesios 4:29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Dice que nuestras palabras deben ser de edificación a los demás. No debemos criticar a nuestros hermanos o menospreciarlos. Cuando nosotros criticamos o nos burlamos de alguien más, le hacemos daño. Y eso habla muy mal de nosotros. No tenemos que hablar cosas que no edifican. Nuestras conversaciones deben de ser de edificación, de ánimo, de hacer crecer a las personas. Debemos animarnos, ayudarnos unos a otros, ayudar la necesidad de los demás. Si voy a hablar del otro, tengo que hacer para hablar bien o para ayudarle. Efesios 4:31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es muy claro, dice que debemos perdonarnos así como Cristo nos perdonó a nosotros. No debemos de guardar rencor, no debemos lastimar a nadie solamente con la intención de hacerlo. Tenemos que amarnos, hermanos. Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Algo difícil de hacer. Dice, debes someterte unos a otros, someterte a los líderes, a tu pastor. No debemos ser rebeldes. Si Jesús se sometió, nosotros tenemos que aprender a hacerlo también. Colosenses 3:13 al 14 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Qué tremendo! Debemos perdonarnos unos a otros, aun cuando nos hayan fallado una y otra vez. Debemos amarnos por encima de todo. El amor entre nosotros debe ser evidente. Tan evidente que las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia lo puedan notar, puedan ver ese amor que existe. Como dijo Jesús, que nos conozcan por el amor que existe entre nosotros. Así es que estos pasajes nos enseñan varias cosas importantes. Número 1, primero,
que ser miembro de una iglesia debe ser un acto desinteresado. Algo, no solamente pensar en mí, sino pensar en los demás. Número 2, la iglesia no es solo para que yo obtenga algo de ella, es también para que yo dé, para que ayude, para que yo bendiga a los demás. Número 3, eres parte importante de tu iglesia. Tu iglesia te necesita y tú necesitas a la iglesia. Número 4, Dios te ha dado una función que cumplir dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿La estamos cumpliendo? Algo importante que tenemos que ver es la necesidad de los demás. Como miembros de iglesia necesitamos saber qué es lo que otros están pasando. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos ser capaces de ver el sufrimiento y la necesidad de nuestros hermanos, de los demás miembros. No podemos ser tan ciegos e insensibles a lo que nuestros hermanos están pasando. Debemos desarrollar una sensibilidad a la actividad de Dios en la vida de las personas. Miren, a veces ni siquiera sabemos cuando alguien se quedó sin trabajo, cuando alguien está enfermo, está en el hospital, está sufriendo por algún problema. No lo sabemos. A veces porque tenemos miedo a meternos en la vida de nuestros hermanos, preguntarles, pero no debería ser así. Somos miembros de la misma familia, somos hermanos en Cristo. Yo soy bien preguntón, me gusta preguntar y me gusta que me pregunten, porque cuando pregunto siento que muestro interés. Cuando me preguntan siento que muestran interés. No te incomodes cuando alguien te pregunte algo de ti. Solo estás mostrando interés. Quiere ayudarte. Ahora, ¿cómo podemos saber la necesidad de los demás si no preguntamos? O si nosotros no la expresamos, si nos preguntan y no la decimos, la ocultamos. Aprendamos a ser más abiertos, hermanos, unos con otros. Somos hermanos en Cristo, somos miembros del mismo cuerpo. Ayuda y déjate ayudar. Es una bendición servirnos unos a otros. Dios desea que los miembros de su iglesia estén unidos. Que cuando alguien esté pasando tiempos difíciles, los demás le puedan ayudar con su carga y él pueda sentir ese apoyo de su iglesia, el apoyo de sus hermanos, que se sienta apoyado por el cuerpo. Como dice la palabra, cuando un miembro sufre, los demás se duelen con él. Es muy triste que alguien en nuestra iglesia esté sufriendo y nadie se dé cuenta. Y es más triste aún que nos demos cuenta o que sepamos y no hagamos nada unos por otros. Eso es una falta de amor muy grande. Hay entre nosotros gente que ha perdido algún ser querido, ha perdido su trabajo, su casa, su auto, su salud y no hemos hecho nada por ayudar. Debemos estar listos para ayudarnos unos a otros. Cada vez que venimos a la iglesia debemos venir no solamente listos para adorar a Dios con los cantos, con la música, también para servir a su pueblo, estar listos para hacer lo que Dios quiere, lo que Dios nos esté pidiendo. La Biblia nos manda a sobrellevarnos las cargas unos a otros. Y esto lo dice en Gálatas 6:2. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Mire, la palabra nos manda a hacer bien unos a otros, nos manda a ayudarnos. También dice Gálatas 6:9-10, dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mira lo que dice, y en especial a los de la familia de la fe. Dice, si vas a hacer bien, hazlo a cualquier persona, pero especialmente si lo haces con tus hermanos de la iglesia, con los miembros de la iglesia, los hermanos en la fe. Tenemos que reconocer, hermanos, que hemos sido muy egoístas con la iglesia. Pensamos que la iglesia está solamente para satisfacer nuestras necesidades, que la iglesia debe hacernos sentir bien, que deben buscarme, que deben visitarme, que deben ayudarme, deben ofrecerme cultos entretenidos cada semana. Si no, pues ya no volvemos. Pero hermanos, Jesús nos mandó a negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme cada día. Mira el camino de Jesús. Nuestro deseo, hermanos, debe ser servir como Jesús sirvió, no ser servidos. Tenemos que aprender a servir como Jesús lo hizo, a negarnos a nosotros mismos. Seguir a Jesús a todo lugar, a toda circunstancia que Él nos dirija. En lugar de concentrarnos en lo que nuestra iglesia está haciendo por nosotros, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por nuestra iglesia. ¿Qué Dios está tratando de hacer en mi iglesia a través de mí? Sin duda Dios quiere usarte, pero tienes que estar sensible al Espíritu de Dios. Por ejemplo, si ves alguna necesidad, quizás Dios te está pidiendo que hagas algo por esa persona que está en necesidad. Hay mucha gente que viene a nuestra iglesia y a veces me dice, pastor, usted debería hacer esto. Pero hay muy poca gente que viene y dice, pastor,
¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Hay muchas maneras en las que puedes servir a Dios, puedes servir a tu iglesia. Solo ponte atento para escuchar la voz de Dios. Solo está dispuesto a dejarte usar por Él. Si no tienes algo en que hacerlo, pregúntame, yo puedo ayudarte y ponerte en algo en que puedas servir. Recuerda, hermano, hermana, Dios ha agregado a cada persona a la iglesia por alguna razón. Te ha agregado a ti, me ha agregado a mí. Dios quiere usar tu vida para que seas de utilidad dentro de este cuerpo, dentro de esta iglesia. Solo tienes que ser sensible cuando el Espíritu Santo te guía a servir dentro de tu iglesia. ¿De qué manera Dios te está mandando a servir? ¿De qué manera tú puedes ser de ayuda y bendición a tu iglesia? No lo dudes, hazlo, obedece el llamado del Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia. Que Dios les bendiga y los espero aquí la próxima semana para otros devocionales más.